Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video hablaremos acerca de la función constante. Para entender el concepto de función constante, vamos a partir de la siguiente ilustración. Aquí tenemos un plano cartesiano y en él hemos dibujado con esta línea azul una función f de x que es una función constante. Veamos por qué. Su gráfica es una línea paralela al eje x. Observa que esta línea azul, que es la gráfica de la función, es paralela al eje x, es decir, no lo corta, tiene la misma dirección. Vamos a marcar en esa gráfica un primer punto y un segundo punto. Este primer punto en el eje x tiene una coordenada x sub 1, que representa el número que está en esta posición. Y esta coordenada x sub 1 tiene su respectiva imagen en el eje y, que la vamos a llamar f de x sub 1, aquí. Ahora, el segundo punto también tiene una coordenada en el eje x que la vamos a llamar x sub 2. Y este x sub 2 tiene su respectiva imagen en el eje y que lo vamos a llamar f de x sub 2. Pero aquí debemos tener presente un detalle. Observa que tanto f de x sub 1 como f de x sub 2 dan en la misma posición. Es decir, esas imágenes son iguales. Esos números son iguales, son idénticos. Entonces, si para cualquier x, es decir, si para cualquier valor en el eje x se tiene que los valores de f de x no cambian, entonces esa función f de x es constante. Es decir, cualquier valor que yo tome acá en el eje x, si su f de x, es decir, si su imagen no cambia, como está pasando aquí, si su imagen no cambia para cualquier número que yo tome acá en el eje x, entonces hablamos de que esa función f de x es constante. Su ecuación es de la forma f de x igual k, donde ¿quién es k? Se le conoce como constante, es decir, un número. K es este número que está aquí, por donde pasa la línea o la gráfica de la función constante. La gráfica es simplemente una línea horizontal que pasa por el número k. Esta línea horizontal pasa por un número aquí y ese número se le llama el número k, que se le conoce como constante. Al aumentar o disminuir la variable x, la variable y permanece fija, es decir, constante. Si yo hago que la variable x tome valores pequeños, nota que la imagen, es decir, la gráfica se mantiene constante. Y si yo hago que la variable x tome valores grandes, también se mantiene constante, se mantiene fija en todo momento. Veamos un ejemplo. Esta es la misma gráfica de la diapositiva anterior y ahora le hemos colocado los respectivos números en el eje x y en el eje y. ¿Quién es x sub 1? El número 2. Y su imagen es el número 4. ¿Quién es x sub 2? El número 6. Y su imagen es también el número 4. Entonces, la imagen, es decir, f de x sub 1 y f de x sub 2 son iguales. Las imágenes de ambos números son la misma, corresponden al número 4. La gráfica de color azul, que es la gráfica de la función constante, está pasando por el número 4 en el eje y. Entonces, observemos lo siguiente. Si x es igual a menos 3, aquí estamos en menos 3, si x es igual a menos 3, f de menos 3, es decir, la imagen de menos 3 es 4. Observamos que si estamos en menos 3, su imagen es 4. Si x es igual a menos 2, su imagen es 4. Si estamos en menos 2, la imagen sigue siendo 4. Ahora, si estamos en 2, un número positivo, si estamos en 2, la imagen de 2 sigue siendo también 4. Si estamos en 3, la imagen sigue siendo 4. Si estamos en 4, la imagen sigue siendo 4. Si estamos en 6, f de 6, observa si estamos en 6, f de 6, es decir, la imagen de 6 es también 4. Entonces, la forma general de una función constante es f de x igual k, donde k es este numerito que está en el eje y por donde pasa la gráfica de la función. Es decir, que si yo quiero escribir la ecuación de esta función, yo escribo f de x igual 4, porque por el número 4 pasa la gráfica de la función constante. Entonces, f de x es
una función constante. Esta función es constante. Ahora, veamos más ejemplos. Grafica la siguiente función constante. F de x igual menos 2. Entonces, si vamos a graficar f de x igual menos 2, observa que esto es un número. Como es un número, ya podemos saber que es una función constante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un plano cartesiano y en el eje Y vamos a buscar el número menos 2. Y por el número menos 2 vamos a dibujar una línea, una recta horizontal. Observa. Aquí tenemos el plano cartesiano y en menos 2 ubicamos en el eje Y el número menos 2 y allí trazamos esa línea que es la gráfica, que obviamente continúa infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Y colocamos allí el nombre, f de x igual menos 2, es el nombre o la ecuación de esta gráfica. Otro ejemplo. Grafica la siguiente función constante, y igual 5. Nota que podemos escribirlo como f de x o como y no hay problema. Podemos usar una forma o la otra indistintamente. Las dos son válidas, son equivalentes. Entonces, si vamos a graficar y igual 5, vamos a dibujar un plano cartesiano y vamos a buscar en el eje Y el número 5 y por allí vamos a dibujar una línea horizontal. Observa. Aquí tenemos el plano cartesiano. En el eje Y buscamos el número 5 y allí dibujamos una línea horizontal y escribimos la ecuación de esta función, y igual 5. Y es así como se define una función constante. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.